Amén. Bienvenidos a todos los hermanos que en esta hora se han dado cita aquí en la iglesia del Centro de Discipulado Mundial y a todos aquellos hermanos y amigos que en esta hora se conectan con la página del Centro de Discipulado Mundial, aquí radicado en el barrio Pitaya, sector El Faro, en Humacao, Puerto Rico. Y te queremos agradecer en estos momentos que tú nos permites, nos regalas estos minutos para ser instruido en la palabra del Señor a través de un discipulado más en la noche de este martes. Y queremos que ahí donde tú te encuentres, sea en tu hogar, en tu trabajo o donde tú estés en estos momentos, nos permitas y hagas esta oración con nosotros, al igual que los hermanos aquí en la iglesia local presente. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios amado Jesús. Gracias por el privilegio que en esta hermosa noche tú nos concedes y nos regalas de podernos reunir aquí, mi Dios amado Jesús, pero también de llevar este mensaje a través de estos medios que alcanzan tantas familias, mi Dios amado, y tantas familias son bendecidas por tu palabra, Dios del cielo. Te pedimos que en esta noche, mi Dios amado Jesús, Espíritu Santo, tú transformes nuestros pensamientos, nuestra vida, mi Dios amado, y que cada día, cada lección, mi Dios amado Jesús, la podamos poner en práctica para seguir expandiendo tu reino con tu palabra, mi Dios amado, donde tú traigas esperanza y bendición a tantas familias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y recuérdese que estamos utilizando el libro 52 semanas con Jesús, un encuentro con aquel que lo cambió todo. Y en esta hora queremos recibir a la pastora Ibelis Castro, quien tiene a bien en la noche de hoy compartir la enseñanza para nosotros, y es la lección número 19. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche, y a todos los amigos y hermanos que nos escuchan a través de las plataformas y nos ven, ¿verdad?, a través de las plataformas digitales. Sean todos bendecidos. Antes de iniciar nuestro estudio de hoy, quiero invitarles nuevamente a que inclinen sus rostros y le pidamos al Señor que nos dirija, nos dé sabiduría en el estudio de su palabra. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro, antes que nada queremos darte las gracias por regalarnos un día más, por permitirnos estar aquí y aún a distancia, unánimes y en libertad para poder estudiar tu palabra. Gracias por ella te damos, porque nos alumbra y nos guía al pleno conocimiento de lo que deseas para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que podamos reflejar a tu Hijo amado aquí en la tierra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Nos encontramos, hermanos, estudiando el libro 52 semanas con Jesús, y hoy damos inicio a lo que es la cuarta sección, Jesús, el narrador de historias. Comenzamos con la lección número 19, que lleva como título El Sembrador. Para beneficio, ¿verdad?, de los que por alguna razón quizás no tengan el libro de texto, quiero compartirles los pasajes bíblicos de esta lección, los cuales se nos exhorta siempre a estudiar durante la semana. Son Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, Primera Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, Juan capítulo 4, versículo 27 al 38, Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. En el capítulo que estaremos estudiando se encuentra la parábola del sembrador. ¿Y qué es una parábola? ¿Qué significa? El diccionario Oxford define parábola como una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Desde su ministerio terrenal, lo hemos escuchado, ¿verdad?, en otras ocasiones, Jesús utilizó parábolas para enseñar verdades acerca del reino de los cielos,
utilizando conceptos que les fueran familiares a las personas de aquella época y que de esta manera, ¿verdad?, pudieran comprender las verdades del reino de Dios. Jesús deseaba que mediante estos ejemplos aquellas multitudes lograran entender su mensaje, y es por eso, ¿verdad?, que una de estas parábolas es mencionada en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. El pastor James Merritt, que es el autor del libro que nosotros estamos estudiando, comienza este capítulo haciendo mención de lo que para muchos cristianos resulta todo un reto: el cómo compartir su fe, cómo evangelizar a otros. Todo aquel que acepta a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador recibe también la encomienda de dar a conocer a otros la verdad de este evangelio, de manera que todos llegamos a ser colaboradores en el propósito de Dios de que ningún alma se pierda. Pero compartir estas buenas nuevas para muchos cristianos resulta difícil. Algunos se sienten inadecuados o incapaces. Otros temen a los resultados que pueda tener su acercamiento. Incluso temor ante la aparente falta de resultados. Algo que podrían incluso interpretar humanamente como un fracaso. Y con relación a esto, la parábola del sembrador tiene algo que enseñarnos. En ella, Jesús le presenta a un sembrador, les presenta a aquella multitud a un sembrador, o como le llamaríamos en nuestros tiempos, un agricultor, que salió al campo a sembrar una semilla y la misma cayó en diferentes tipos de terreno. De acuerdo a la calidad y la condición del suelo en que cayó la semilla, así fue el resultado que ésta dio. Durante su ministerio, Jesús fue ese sembrador. Sus palabras llevaban consigo todo el potencial para producir vida en aquellos que estaban espiritualmente muertos o desolados. Sin embargo, no todos los que le seguían o los que le escuchaban tenían el terreno de sus mentes o sus corazones preparados para recibir esta palabra y permitir que ella germinara hasta dar fruto en sus vidas. Pero eso no detuvo a Jesús para cumplir el deseo del Padre. Hoy día, iglesia y hermanos, como imitadores de Jesús, hemos sido constituidos sembradores de la semilla del Evangelio. Y la buena noticia es que su fruto no depende de cuánta destreza o elocuencia tengamos. La evangelización no depende de nosotros como sembradores, ni depende de la semilla, que es la palabra de Dios, sino que depende del terreno que la recibe. ¿Cómo se encuentra ese terreno? Y ese terreno aquí hemos aprendido, ¿verdad?, que aunque le llamamos a veces corazón, realmente son nuestros pensamientos. ¿Cómo está nuestra mente, verdad? ¿En qué condiciones está para aceptar esa palabra? Es la receptividad de cada persona que le escucha lo que va a determinar el resultado de nuestro esfuerzo evangelizador. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, iglesia? A nosotros nos toca sembrar. Esa es la tarea que nos fue modelada y delegada por Jesús. Si nosotros cumplimos con nuestra parte, Él dará el crecimiento. Pensar que son nuestras capacidades o nuestro estilo de sembrar lo que hará que la palabra de Dios dé fruto en las vidas de otros es ser muy pretencioso, es vanidad y es totalmente equivocado. Solo Dios puede llegar al corazón del hombre. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25, dice que la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Así que ella encierra todo el potencial para transformar una vida. No requiere de nuestra habilidad o del profundo conocimiento que nosotros podamos tener. Ella en sí misma tiene ya ese potencial.
Jesús compara la palabra de Dios y el mensaje del reino con una semilla, porque la semilla, como bien les dije antes, es productiva, encierra un potencial de vida. Su propósito no es otro que dar fruto, que reproducirse. Semilla proviene del término cera en hebreo y de la raíz sperma en griego, y se interpreta como la descendencia, los cimientos. La semilla del evangelio, hermanos, es plantada en el corazón. Puede ocasionar que un incrédulo se convierta en creyente. Tiene el potencial y la total capacidad de producir una vida transformada y plena en aquel que le recibe, no importando la situación en la que se encuentre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que la palabra de Dios hace al hombre sabio para salvación. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, dice que la palabra de Dios regenera. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 al 3 y Mateo capítulo 4, versículo 4 nos habla que la palabra de Dios es alimento a nuestras vidas y por lo tanto nos hace crecer y nos fortalece. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice que toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Así de buena es la semilla que llevamos nosotros, mis amados hermanos. Pero la semilla no puede plantarse sola. Necesita un sembrador que la riegue. Y para poder sembrarla, no podemos quedarnos en casa. Tenemos que salir al campo. Tenemos que accionar. Si no la sembramos, no producirá fruto. Es por eso que predicar y enseñar la palabra de Dios debe ser algo primordial para todo cristiano. No nos debe preocupar qué ocurrirá con la semilla, porque ella en sí misma tiene todo el potencial. La condición del terreno es la que determinará si ésta dará o no fruto. Pero nuestra responsabilidad es salir y sembrar, y eso es parte, ¿verdad?, del logo que utilizamos nosotros en nuestra iglesia. Existe una variedad de suelos. Jesús describe el primer tipo de suelo como el camino. En Palestina, la gente andaba por los campos y tomaba el mismo sendero cada día. Muchas personas iban y venían por el mismo sendero. El terreno se iba compactando y la tierra se endurecía. Y esto hacía que la semilla quedara sobre la tierra y hacía difícil el que pudiera profundizar y germinar. Si buscamos el significado, ¿verdad?, ¿a quiénes representa los del camino? Dice Lucas, capítulo 8, versículo 11 al 12, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, o sea, los que escuchan, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Mateo tiene otra forma de decirlo. En el capítulo 13, versículo 19, le explica de esta manera. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Iglesia, cuando habla de aquellos que oyen la palabra de Dios pero no la entienden, no está haciendo referencia a un simple entendimiento mental, sino que se refiere a aquellos que escuchan la palabra
pero su entendimiento está entenebrecido. Su corazón está engrosado o tan lleno o tan saturado con los placeres del mundo que está tan ajeno a las cosas espirituales que no logra entender la palabra de Dios. Y como la palabra no encuentra terreno fértil para germinar, pues no produce fruto. El segundo tipo de suelo era tierra rocosa. Y dentro de los comentarios, ¿verdad? Que hablan acerca de quizás a qué ejemplo, ¿verdad? Podría estar haciendo referencia a esta parte. Dice que gran parte de la tierra de Israel es tierra caliza y roca cubierta por una delgada capa de tierra, lo que hacía difícil que la semilla pudiera profundizar. La semilla brotó pronto, dice la palabra, pero el sol salió, la quemó y al no tener raíz se secó. Ustedes saben que en estos días están haciendo unos calores bien fuertes, el sol está bien potente y en ocasiones nos secan las plantas. Pero si es una planta que lleva tiempo y esas raíces están bien profundas, como que logra mantenerse viva hasta que llega el tiempo de la bonanza, de la lluvia, y vuelve y rebeldece. No muere totalmente. Pero en este caso, en el ejemplo de este terreno rocoso, la semilla no tuvo esa oportunidad de echar raíces. Por eso el sol la azotó, la quemó y se secó. En Marcos capítulo 4, versículo 16 al 17, dice que estos son los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero al no tener raíz, profundidad, madurez, ¿verdad? Lo que es, está arraigado. Cuando viene la tribulación o la prueba, el tiempo difícil, no prevalecen, no logran resistir. Y el tercer tipo de suelo fue descrito como entre espinos. En ese terreno la semilla germinó, pero no pudo prosperar y dar fruto porque los espinos también crecieron y la ahogaron. Con relación a esto, Marcos capítulo 4, versículo 18 al 19 dice que estos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estas cosas finalmente actúan como espinas, ¿verdad? En el crecimiento de la palabra en el corazón de aquel que la recibe, la ahoga y no permite que dé fruto. Como dice el autor del libro, la palabra de Dios es ahogada por la prosperidad económica y las posesiones mundanas. Y estos son solamente ejemplos de tantos distractores que pueden estar ocupando nuestra mente, o sea, la mente de la humanidad hoy día. Hasta el momento hemos examinado 3 tipos de terreno en el cual cae la semilla de la palabra. Tristemente, en ninguno de ellos pudo la semilla ser fructífera. El primer terreno que era junto al camino era tan duro que la semilla no pudo entrar y germinar. El segundo, de pedregales, con solo una fina capa de tierra, no permitió a la semilla profundizar y echar raíces. Finalmente, el tercero, que tenía espinos, estos ahogaron la semilla y no le permitieron germinar. Habiendo visto 3 categorías ineficaces en esta parábola, se presenta el cuarto terreno, la buena tierra. La tierra en la que la semilla de la palabra cae y lleva fruto. Marcos 13, versículo 8 dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. No es solo escucharla,
es retenerla, abrazarnos a ella y permitir, ¿verdad?, que eche raíces en nuestras vidas y que pueda entonces producir fruto abundante en nosotros. La persona que es buena tierra oye el mensaje, la acepta, toma tiempo para entender y busca la forma de compartir con otros lo que ha recibido. No solamente eso, esta persona ayuda a otros a entender y por eso ellos producen fruto también. En esta enseñanza de Jesús hay puntos claves para recordar. Número 1, todo cristiano es un sembrador. Número 2, cada persona es responsable de lo que hace con la palabra de Dios. Número 3, porque una semilla no produjo fruto hoy, no quiere decir que mañana será así. Número 4, a veces el sembrador tiene que preparar el terreno y atenderlo después de haber sembrado la semilla. No es solamente, ¿verdad?, regarla, sino que en ocasiones primero tenemos que tener paciencia y preparar ese terreno. A veces pretendemos, ¿verdad?, se me ocurre pensar que a veces pretendemos convertir una persona a la fuerza. Le hablamos un par de ocasiones y si no vemos una reacción esperada, ¿verdad?, que nos dé una señal de una posibilidad de aceptación de esa persona, desistimos y damos por perdido nuestro esfuerzo. Pero no es así. En cuanto a nuestro temor de si somos capaces o no de compartir la palabra, si lo haremos bien, si seremos o no efectivos, Jesús a través de esta parábola le dijo a aquella multitud y hoy nos dice a nosotros lo siguiente: que todo el que sigue a Jesús se constituye en sembrador. Así que desde que venimos al Señor ya tenemos trabajo, ya tenemos ministerio. Aquí no hay tal cosa como que yo no tengo un don o yo no tengo nada que hacer, quizás no soy merecedora de que se me tome en consideración en un trabajo para trabajar para el reino de los cielos. Ya nosotros eso nos viene dado, esa oportunidad ya nos ha sido dada desde que aceptamos al Señor. Él nos constituye en sembradores y como sembradores la única labor que Dios nos pide que hagamos es regar la semilla de la palabra de Dios. Una vez hecho esto, el resultado está en las manos de Dios. Nuestra labor es sembrar. La de Dios es hacer crecer. No podemos pretender hacer la parte del Señor. Tenemos que cumplir con la de nosotros. La clave para alcanzar las almas perdidas no está en nuestras habilidades para compartir las buenas nuevas, sino en la condición en la que se encuentra el terreno de su corazón o su mente, para permitir que la palabra de Dios penetre y germine. En otras palabras, mis hermanos, nuestra parte, lo que nos corresponde es presentar las nuevas de salvación a otros y el crecimiento y el fruto lo da el Señor. Jesús nos dejó esta encomienda, que digamos y vivamos lo que sabemos acerca de este evangelio. No necesitamos tener estudios teológicos, eso es bueno. Buscar profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios es grandioso. Y mientras más buscamos, más hambre de aprender acerca del Señor y del reino de los cielos vamos a sentir. Sin embargo, no requerimos un grado académico para ser facultados para compartir las buenas de salvación en sus propias palabras, en las palabras que usted conoce, en la forma en que usted se acerca para dialogar sobre otros tantos temas con sus allegados, con las personas con las que interacciona.
en ese lenguaje simple usted puede presentar el plan de salvación y dar a conocer las buenas nuevas. Háblele acerca de Jesús, quien dio su vida por nosotros, y cómo el recibirle ha transformado nuestra vida, de modo que tenemos esperanza de vida eterna. Sí, hermanos, sin más, yo creo que ahí en ese párrafo está resumido lo que tendríamos que hacer. En Juan capítulo 4, versículo 27 al 38, se puede ver a los discípulos deseando que Jesús, que ¿verdad?, había estado ministrando y lo más reciente había estado hablando con la mujer samaritana en el pozo, ¿verdad? Y en ella había ocurrido una transformación al reconocer, ¿verdad?, que estaba hablando con el Hijo de Dios. Saliendo de ese lugar, de haberle hablado a la mujer samaritana, los discípulos estaban preocupados porque el Señor no se había alimentado. Y le estaban pidiendo que hiciera un alto para comer. Mientras que Jesús les respondió que su alimento era hacer la voluntad de su Padre y acabar la obra que éste le había encomendado. Si queremos ser imitadores de Jesús, ese debe ser también nuestro anhelo. No perder tiempo ni oportunidad de compartir con otros las buenas de salvación. En ocasiones pudiéramos estar como aquellos discípulos, enfocados en algo bueno, porque la salud y el bienestar del maestro era algo importante. Sin embargo, para Jesús lo era más el cumplir con la voluntad del Padre. Jesús no se enfocaba en el trabajo, no se enfocaba en la estrategia, ni las técnicas que iba a utilizar. Él solo deseaba hacer una cosa, la voluntad del Padre. Ese debe ser nuestro anhelo si queremos imitar a Jesús. Distraídos y pensando en cómo deberían ser las cosas, ellos no lograban ver lo que veía Jesús. Da la impresión, ¿verdad? Y esto es mi percepción, que pensaban, esta gente tomará tiempo para que estén listos. Quizás pensaban, aún falta o queda tiempo para que el corazón de quienes escuchaban al maestro estuvieran dispuestos a recibirle. Pero Jesús les dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ellos pensaban que aquella gente todavía no estaban listos. Ya el Señor veía la cosecha. Tenemos que procurar, ¿verdad?, mirar las cosas como el Señor las ve. Cada día es una oportunidad de poder ganarnos a alguien para el reino de los cielos. Sea porque tengamos oportunidad de hablarle, sea con nuestro ejemplo. La palabra del Señor nos dice que hay una nube de testigos observándonos y hay cantidad de cosas que nosotros realizamos diariamente que podrían ser ejemplo y modelaje a otros de que nosotros somos vidas transformadas por el Señor. Y a veces sin tener que dar testimonio de eso con nuestra conducta, con lo que hacemos, con la forma en que tratamos a los demás, ya vamos enviando un mensaje. ¿No se han dado ustedes con situaciones donde hay gente, como bien decía nuestra pastora Julie los otros días, que en la fila del supermercado le han pedido una oración? No andamos con un carnet que dice que somos cristianos, pero se nota. Le hablaba ahorita con la pastora Provi, y aunque no daba precisamente este ejemplo, le decía, a veces llego tan agotada a casa porque todo el mundo para a mi escritorio. Aún mis superiores paran a mi escritorio y me dicen, necesito un tiempo, quiero compartirte algo, porque quizás de alguna manera, ¿verdad?, el Señor me da palabras para neutralizar un poco unos ambientes cargados y darle quizás otras estrategias para que puedan lidiar con situaciones difíciles. Y entonces ya cuando
surge cualquier tipo de actividad o situación, alguien que esté enfermo, alguien que van a operar, intervenir, me mandan a buscar para que haga la oración. Y así a 2 o 3 compañeras más que asistimos a la iglesia. No andamos, ¿verdad? Como les dije, identificados, pero la gente reconoce que hay algo distinto en nosotros. Así que testificamos cuando nos hagan la pregunta, aprovechamos. Esa es una puerta que se abre para que nosotros podamos, ¿verdad?, predicar a otros. Por otro lado, en ocasiones, ¿verdad?, vemos a la gente abrumada o distraída en tantas cosas que pensamos, no, este no es el momento. Quizás más adelante. Si le hablo de Jesús, tal vez no quiera escucharme en este momento. Y el Señor inquietándonos, impulsándonos para que accionemos, porque sus corazones, Él ya los ve listos. Recuerde que quien ve el corazón, lo profundo de nuestros pensamientos, es el Señor. Podemos sembrar y no tener cosecha, pero si no sembramos, nunca habrá cosecha. No conocemos la condición del terreno en el que sembramos. El exterior y nuestra percepción humana puede llevarnos a hacer una evaluación equivocada, descartando de antemano a personas cuyo terreno está listo para recibir la palabra de Dios. Por otro lado, puede que sembremos y el fruto de esa semilla la cosechen otros. Nos puede pasar también que nosotros cosechemos el fruto de lo que otros han sembrado. Puede pasar, un ejemplo de eso podría ser que usted se hace con un compañero de trabajo, lo invita a la iglesia, no hubo oportunidad para nada más, solo invitarlo a la iglesia. Y esa persona acepta al Señor en esa visita. Pero quizás ese acto es fruto de oraciones, de intervenciones, de otros allegados, de personas que han pasado por el trayecto de su vida y en algún momento han regado una semilla. Y usted está culminando, llevándola a culminar ese proceso. No debemos sentir celo por eso. Nos puede pasar, lo importante es que todos trabajamos para el mismo Señor. No importa si esa vida que llevamos a conocer a Jesús decide perseverar en otra congregación. Lo que importa es que se salve. Me gustaría en este momento, iglesia, que, ¿verdad?, escuchemos una alabanza. Voy a pedirle a Pastor Pedro que la ponga, gloria al Señor. Y medite en esta alabanza que es eco, ¿verdad? Se hace eco de las palabras que dijo el Señor. En Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, que dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Gloria al Señor. Las circunstancias que estamos viviendo, iglesia, nos hacen ver un mundo que está sediento de vida, de la vida que solo el Señor les puede dar. Son muchas las personas que todavía no han conocido al Señor. Y pocos obreros al campo van.
se pierde, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. El Señor está buscando voluntarios para el trabajo que hay que realizar, gloria al Señor. Y todos estamos aptos. Todos estamos aptos. Reflexiona sobre todas las personas con las que te has relacionado en el día de hoy. ¿Cuántas de ellas andan sin salvación, sin esperanza? ¿Cuántas de ellas necesitan escuchar que hay un Dios que les ama? Que hay un Dios que entregó a su único hijo para salvarlos. Sí, Señor. Sí, Señor. Piensa en tu familia. La cercana, la extendida. ¿Cuántos de ellos necesitan de lo que tú tienes? Al Señor. Piensa en tus compañeros de trabajo. Las situaciones que a veces nos comparten. Las necesidades de las que tú tienes conocimiento. Ellos esperan por ti. Gloria al Señor. Ellos esperan por mí. Ellos esperan por cada uno de nosotros, que hagamos nuestra parte. Y Jesús cuenta con nosotros. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Nuestro mundo necesita de Dios. Y a diario desfilan frente a nuestros ojos personas que necesitan urgentemente al Señor. Puede que la oportunidad que se te presenta sea la única para esa persona o para ti de compartirle el plan de salvación. En otras palabras, mis hermanos, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. La mies es mucha y el Señor necesita obreros que estén dispuestos. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Que esta sea una noche donde te propongas unirte al mejor trabajo que puedes realizar. Ser obrero de la mies del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuenta con nosotros, Señor, aleluya. Te adoramos, Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Que el Señor le encuentre corazones dispuestos en esta noche.
Señor. Te adoramos, Dios. Proponte en esta semana hablarle a alguna persona acerca de Jesús. Piensa en quiénes podrían ser estas personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Haz tu lista. A veces nos abrumamos y como que no identificamos. Proponte hablarle a alguien del Señor. Hagamos nuestro trabajo y Dios hará el suyo. Voy a compartirles la oración de esta semana, la hacemos nuestra. Dice así: Señor, concédenos valor para colaborar contigo en la evangelización y lléname de confianza en que únicamente tú estás a cargo de la cosecha. Heme aquí, Señor, heme aquí. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a la pastora. Amén. Damos gracias a la pastora Ibelí Castro en esta hora por compartir la enseñanza de esta noche, el discipulado. Y qué bueno es que cada lección no es para tener un mayor conocimiento de la palabra, sí, eso es parte de, pero es para ser proactivos y ser hacedores. Hablaba